¿Y si la señal que recibimos del espacio profundo no fue una invitación, sino una alerta desesperada? Hace apenas unos días, algo impredecible sacudió la vigilancia astronómica mundial. Un fenómeno tan fuera de lo común, que incluso los expertos más experimentados de la NASA se ven forzados a cuestionar décadas de certezas sobre el contacto con inteligencias no humanas. La sonda Voyager 1, lanzada hace casi medio siglo con la misión de explorar los confines del sistema solar, acaba de protagonizar un hecho sin precedentes. Intentó alinearse con un visitante interestelar, apodado 3I Atlas. Este objeto, solo el tercero confirmado de su clase en la historia, desconcierta por completo a la comunidad científica. Durante una maniobra crítica, Voyager 1 giró sus instrumentos hacia Atlas en un intento de captar datos mientras sus trayectorias rozaban la coincidencia en el vacío. Sin embargo, lo ocurrido después resulta aún más perturbador. Desde la Tierra se detectaron señales anómalas y violentas alteraciones en la magnetosfera, imposibles de atribuir a tormentas solares conocidas o a cualquier tipo de interferencia habitual. Estas perturbaciones, registradas por observatorios de todos los continentes, surgieron justo tras el encuentro, como si algo hubiera respondido al mensaje de Voyager 1. ¿Realmente logramos contacto con una inteligencia ajena? ¿O fue esa otra presencia la que nos encontró primero? El riesgo es incalculable. Si malinterpretamos la verdadera naturaleza de este evento, podríamos perder la única oportunidad de entender nuestro papel en la red cósmica. O, peor aún, desencadenar consecuencias que escapan por completo a nuestro control. Para comprender qué está realmente en juego, primero debemos conocer el origen de este momento crucial y la historia secreta detrás de Voyager 1 y el enigmático 3I Atlas. ¿Qué llevó a la humanidad a enviar una sonda como Voyager 1 tan lejos de casa? Antes de entender el presente, es necesario mirar atrás y descubrir cómo comenzó esta odisea interestelar. La historia de Voyager 1 siempre fue la de un explorador solitario, empujado hacia la oscuridad. Pero sigue realmente solo. En 1977, la NASA lanzó Voyager 1 con un objetivo audaz: explorar los confines exteriores del sistema solar. Tras cumplir su misión, la nave no se detuvo. Continuó alejándose, cruzando límites invisibles, hasta convertirse en el primer artefacto humano en el espacio interestelar. Un exiliado silencioso, navegando entre estrellas desconocidas. Este viaje no fue un accidente, ni una simple consecuencia de la inercia. Desde su concepción, la misión Voyager fue un acto de valentía científica y un testimonio del afán humano de trascender fronteras. Inspirados por logros previos como el programa Mariner o las misiones Apolo, los ingenieros y científicos del Laboratorio de Propulsión a Chorro apostaron por una arquitectura de sonda capaz de sobrevivir décadas en el vacío. El diseño de la Voyager incluyó redundancia en sistemas, protección contra la radiación y generadores termoeléctricos de radioisótopos, asegurando energía incluso más allá de la heliopausa. El disco dorado, uno de sus elementos más icónicos, encapsula saludos en 55 idiomas, música, imágenes y sonidos de la Tierra. Este mensaje, ideado por Carl Sagan y su equipo, fue concebido como un saludo universal, pero también como una cápsula del tiempo. ¿Qué pasaría si otras inteligencias descifraran su contenido? ¿Podríamos haber enviado datos que, en otro contexto, fueran interpretados como amenazas o advertencias? Décadas después, en julio de 2025, la rutina se quebró. Los telescopios terrestres captaron un visitante inesperado: el objeto interestelar 3I Atlas. Antes, solo dos cuerpos similares, Oumuamua y Borisov, habían sido registrados. Pero Atlas no era simplemente otro viajero. Era mucho más masivo, veloz y, según los primeros análisis, profundamente extraño. Para ponerlo en perspectiva, Oumuamua, detectado en 2017, fue el primer objeto interestelar observado en tránsito por nuestro sistema solar. Su forma alargada y aceleración inexplicada originaron debates mundiales sobre la posibilidad de una sonda artificial. Por otro lado, Borisov, descubierto en 2019,
Se comportó más como un cometa tradicional, aunque su composición química resultó inusual. Atlas, sin embargo, supera ampliamente a ambos en masa y velocidad, y parece no ajustarse a ningún patrón conocido. Los primeros cálculos indicaban que se desplazaba a más de 100.000 kilómetros por hora, con una trayectoria hiperbólica que sugería origen en una región de la galaxia opuesta a nuestro Sol. La comunidad científica se sumió en debates y teorías. ¿De dónde venía Atlas? ¿A qué velocidad avanzaba realmente? ¿Era natural o contenía secretos todavía ocultos? En medio de la incertidumbre, la NASA tomó una decisión audaz: reactivar y recalibrar las capacidades de alineación de Voyager 1. Ajustaron sus instrumentos, buscando capturar datos únicos justo cuando Atlas cruzara un sector del espacio ideal para un encuentro indirecto. La sincronización fue tan impecable que algunos científicos sospecharon que no podía ser solo azar. La apuesta era enorme. Interactuar con un objeto tan desconocido podía tener consecuencias imposibles de predecir. ¿Y si estábamos a punto de provocar un cambio irreversible, solo por curiosidad? Este momento se convirtió en una frontera peligrosa entre la búsqueda de conocimiento y el riesgo de perturbar sistemas cósmicos que ni siquiera imaginábamos. Para entender la magnitud de este riesgo, recordemos el ejemplo histórico del contacto entre civilizaciones en la Tierra. Cuando los europeos llegaron a América, el simple intercambio de objetos y microorganismos alteró para siempre el destino de ambos continentes. ¿Podría un acto aparentemente inocente, como orientar la Voyager hacia Atlas, tener repercusiones similares, pero a escala galáctica? Por primera vez, la humanidad apostaba todo a una tecnología creada décadas atrás para observar, y quizá alterar, algo que venía de otro sistema estelar. Cada ajuste, cada transmisión enviada desde la Tierra, cargaba una inquietud. ¿Subestimábamos nuestro propio alcance? ¿Podría una simple sonda desencadenar una reacción en cadena en una red galáctica de la que no teníamos noticia? Lo verdaderamente inquietante ocurrió cuando Voyager 1 y Atlas estuvieron a su distancia mínima. De pronto, las señales captadas desde el espacio cambiaron de forma abrupta y desconcertante. En cuestión de minutos, los datos se volvieron caóticos. Lo que comenzó como una simple transmisión se transformó en patrones imposibles de descifrar, como si algo o alguien respondiera. Los datos filtrados y los monumentos ancestrales parecen narrar la misma advertencia. Esto ya sucedió antes, y podría repetirse. En las últimas semanas, la comunidad científica se ha visto sacudida por anomalías que desafían todos los modelos existentes. La sonda Voyager 1, el artefacto humano más distante jamás lanzado, ha captado patrones de señal simétricos y autocorregidos. Según expertos, estos pulsos no pueden explicarse por causas naturales. Se repiten a intervalos precisos, adaptándose, como si detrás hubiera una voluntad o una inteligencia. La inquietud no termina en la señal. Los sistemas de inteligencia artificial de la NASA, diseñados para filtrar interferencias, han clasificado la transmisión recibida por Voyager 1 como lógica no humana. Los algoritmos detectaron que el patrón responde a una programación o mente completamente ajena a cualquier fenómeno terrestre conocido. La coincidencia es aún más perturbadora. Tanto Voyager 1 como el objeto interestelar conocido como Atlas modificaron su trayectoria y orientación en perfecta sincronía, como si uno anticipara los movimientos del otro. Los datos orbitales registran una danza cósmica coordinada, imposible de atribuir al azar o a las leyes gravitacionales habituales. En paralelo, arqueólogos y astrónomos han descifrado antiguos textos y examinado monumentos en distintos continentes. Muchos describen trayectorias celestes y visitantes con rasgos similares a los de Atlas. Desde alineaciones imposibles en templos sudamericanos hasta inscripciones en piedra en Asia Menor, los mismos relatos se repiten. Luces cruzando el firmamento, objetos que parecen comunicarse con los humanos. ¿Es posible que civilizaciones milenarias ya conocieran este ciclo y dejaran advertencias para el futuro? Por ejemplo, en Perú,
Las líneas de Nazca presentan figuras que solo pueden ser apreciadas desde el cielo. Algunos investigadores han sugerido que estas líneas son mensajes a entidades celestes, o incluso mapas astronómicos para eventos cíclicos, marcando la llegada de visitantes interestelares. En Egipto, alineaciones de pirámides y templos con estrellas específicas podrían evidenciar un conocimiento ancestral de ciclos cósmicos. Las culturas mesopotámicas, por su parte, relataron en tablillas de arcilla la visita de dioses venidos de las estrellas, describiendo trayectorias y comportamientos que, hoy, recuerdan a los de Atlas. Un equipo internacional de investigadores, al analizar los registros de audio y datos electromagnéticos de la sonda, halló algo aún más inquietante. Ocultos en la grabación aparecieron patrones matemáticos avanzados, incluyendo largas secuencias de números primos, imposibles de generar por procesos naturales. La simetría y repetición evocan protocolos diseñados para mensajes interestelares, lo que sugiere que no solo recibimos información, podría tratarse de una prueba. En la historia de la radioastronomía, la detección de señales con secuencias de números primos siempre ha sido considerada una posible firma de inteligencia. El célebre mensaje de Arecibo, enviado en 1974, usó precisamente la codificación de números primos para facilitar su identificación por mentes lógicas. Ahora, encontrar esta estructura en los retornos de Atlas implica que la comunicación es intencional. ¿Pero con qué propósito? La humanidad se encuentra en una encrucijada. Si malinterpretamos estas señales, podríamos activar, o ser víctimas de, tecnologías extraterrestres cuyo alcance nos resulta inconcebible. No es solo curiosidad académica, la seguridad planetaria, la reputación de nuestra ciencia y el destino de nuestra especie están en juego. ¿Estamos preparados para asumir semejante riesgo? Las primeras consecuencias de este posible contacto ya se sienten en laboratorios y centros de control de todo el mundo. El despertar de una red de comunicación tan antigua y compleja apenas comienza, y los próximos acontecimientos podrían redefinir para siempre lo que significa estar conectados al universo. A medida que los eventos se aceleran, los equipos de todo el planeta buscan respuestas antes de que la situación escape a su control. Pero la verdadera magnitud de lo que han desatado apenas comienza a revelarse. El silencio pesa más que cualquier dato. ¿Qué quieren esconder los gobiernos y por qué? Tras la anomalía entre Voyager y Atlas, las agencias espaciales actuaron con rapidez implacable. SETI y otros organismos cerraron el acceso a toda información esencial, servidores desconectados, bases de datos selladas, y un cerco digital que sumió a la comunidad científica mundial en tinieblas. Lo que antes era un flujo de datos transparente se ha convertido en rumores dispersos y filtraciones anónimas. Investigadores independientes y foros que compartían detalles sobre la señal y las anomalías físicas fueron callados de manera abrupta. Varias cuentas desaparecieron sin dejar rastro. Otras denunciaron amenazas sutiles y la eliminación sistemática de publicaciones. El mensaje detrás de estos actos es inequívoco. Lo sucedido con Atlas no debe discutirse en público. Sin embargo, lo más inquietante es la aparente reacción de Atlas ante nuestra observación. Cada vez que un dato se filtra o se analiza abiertamente, el comportamiento del objeto cambia, como si estuviera vigilando nuestra atención y evaluando nuestro progreso. Científicos vinculados al proyecto reportan alteraciones repentinas en los pulsos electromagnéticos y en la orientación del objeto, sincronizadas con picos de actividad en redes de análisis alrededor del mundo. Algunos expertos empiezan a proponer que Atlas no es simplemente un cuerpo errante, sino un sensor o baliza diseñado para activarse frente a la inteligencia. No sería solo una roca interestelar, sino un artefacto construido para detectar o interactuar con especies capaces de observarlo. Esta idea, antes marginal, gana terreno entre astrofísicos y teóricos, que relacionan a Atlas con el concepto de semillas tecnológicas. Dispositivos sembrados por civilizaciones superiores, en espera de que una especie, como la nuestra, demuestre capacidad para detectarlos y comprenderlos.
En la ciencia ficción, novelas como 2001, Odisea del Espacio, de Arthur C. Clarke, exploran la idea de monolitos sembrados por inteligencias superiores para despertar el desarrollo de civilizaciones emergentes. Estamos presenciando la versión real de este concepto. Si Atlas es una baliza, podríamos estar en la etapa de observación, siendo evaluados por parámetros que desconocemos. La seguridad global pende de un hilo. Si Atlas realmente responde a la conciencia humana, cada avance público puede desencadenar reacciones imprevisibles. Un solo error, una mala interpretación o un experimento imprudente podrían activar protocolos desconocidos y fuera de nuestro control. Ahora, las amenazas no son solo tecnológicas. Podríamos alterar el equilibrio planetario o exponer a la humanidad a riesgos inimaginables. Frente a esta tensión, los gobiernos aumentan la censura y el control, mientras la ciencia vacila entre el miedo y el deseo de saber más. Sin embargo, a pesar de las restricciones, las señales acumuladas apuntan a una verdad alarmante. Atlas está despierto, y nosotros lo hemos provocado. Pero esto apenas comienza. La sincronización definitiva entre Voyager y Atlas marca la entrada a una fase nueva. La posibilidad de comunicación bidireccional y la apertura de un corredor de contacto cuyo destino es desconocido. Todas las miradas apuntan a la inminente transmisión. El mundo contiene la respiración ante lo que pueda surgir del otro lado. La frontera entre lo conocido y lo imposible está a punto de romperse. Para imaginar lo que podría suceder, pensemos en escenarios como el proyecto SETI, en el cual la recepción de una señal inequívoca de origen inteligente desencadenaría protocolos globales de respuesta. ¿Cómo deberían actuar los gobiernos? ¿Debe la información ser pública o reservada? La historia muestra que, ante eventos disruptivos, la humanidad suele dividirse entre quienes abogan por la apertura y quienes prefieren el secreto. En la Guerra Fría, el ocultamiento de información sensible fue la norma, con consecuencias imprevisibles. Ahora, el desafío es mucho mayor. La información no afecta solo a una nación, sino a toda la civilización. Ya no somos meros testigos. Hemos cruzado el umbral y ahora formamos parte activa de una secuencia que nadie puede predecir. La reciente reprogramación remota de la Voyager 1, guiada por señales ajenas, deja al descubierto una realidad alarmante. Todo avance tecnológico puede ser reescrito, adaptado o manipulado por entidades fuera de nuestro alcance. ¿Estamos preparados para que sistemas más allá del sistema solar puedan comunicarse o infiltrarse en nuestras creaciones? La vulnerabilidad técnica no es solo un desafío, es una invitación abierta a lo desconocido y podría traer consecuencias irreversibles. Varios científicos sostienen que, al intentar contactar con el objeto interestelar 3I Atlas, hemos activado un mecanismo de vigilancia galáctica. La humanidad ya ha tropezado antes con artefactos más antiguos que nuestra historia, pero esta vez podríamos ser observados, evaluados, o incluso sometidos a una prueba imposible de anticipar. Si es así, cada paso, cada palabra, incluso cada silencio, podría alterar el destino de nuestro planeta de manera definitiva. En este escenario, la transparencia, la cooperación global y la vigilancia constante se convierten en obligaciones ineludibles. No hay espacio para secretos, ni para rivalidades entre naciones. Es imprescindible establecer redes de alerta mundial y análisis conjunto, pues el menor error o malentendido podría resultar fatal frente a lo desconocido. Para avanzar de forma responsable, se recomienda crear un comité internacional de científicos, ingenieros y expertos en comunicación, respaldado por la ONU, con la misión de analizar cada nueva señal y coordinar respuestas. La historia del Proyecto Manhattan demuestra que la falta de cooperación y transparencia puede conducir a la desconfianza global y al riesgo de destrucción. Esta vez, el precio podría ser mucho más alto. Debemos desconfiar incluso de los mensajes más inocentes. El disco dorado de la Voyager, creado con intenciones pacíficas, podría contener datos que nosotros consideramos triviales, pero que para otra inteligencia representen una invitación, una advertencia, o la clave para acceder a nuestra civilización.
Aquello que para nosotros es arte o ciencia, para otros podría ser el detonante de respuestas imprevisibles. Si fallamos en prepararnos, analizar y vigilar, corremos el riesgo de actuar con miedo o arrogancia, perdiendo oportunidades únicas, o, peor aún, abriendo la puerta a amenazas de escala planetaria. La historia nos enseña que la ignorancia y el orgullo se pagan caro en los grandes saltos de la civilización. Ahora, ese salto es cósmico. Pero incluso mientras debatimos y nos preparamos, nuevas anomalías emergen en las transmisiones. Algo, o alguien, está respondiendo desde el otro lado del abismo. No es solo un relato sobre el espacio. Es la crónica de lo que ocurre cuando, por fin, el universo nos responde. Ahora enfrentamos un desafío sin precedentes. Aceptar que la humanidad tal vez ha dejado de ser simple testigo para convertirse en protagonista dentro de una red galáctica que lleva miles de años en funcionamiento. El encuentro entre Voyager 1 y el objeto interestelar 3 y Atlas no parece un accidente, sino el inicio de una nueva era de comunicación entre civilizaciones. Ignorar las señales del cosmos ya no es solo escepticismo, sino una apuesta arriesgada. Podríamos estar dejando pasar advertencias, invitaciones o patrones que definirán nuestro papel en el universo. Si decidimos analizar cada mensaje y cada anomalía, tal vez aumentemos nuestras posibilidades de sobrevivir y evolucionar ante lo desconocido. Este acontecimiento nos obliga a preguntarnos: ¿qué implica recibir una respuesta del espacio profundo? ¿Qué deberes tenemos como especie consciente? Cada pulso electromagnético, cada dato filtrado, requiere ser examinado con mente crítica y abierta. Tal vez nuestra supervivencia, e incluso la continuidad de la civilización, dependan de la atención que demos a estos mensajes. Hoy, más que nunca, la ciencia, la historia y la curiosidad se entrelazan en una trama apenas comenzada. No permitamos que la rutina o la duda apaguen la posibilidad de un contacto auténtico. Prestemos atención a cada nueva señal, porque el precio de la indiferencia podría ser incalculable. La última lección es clara. Cuando el universo responde, debemos escuchar, analizar y actuar con humildad. Así, tal vez, lograremos descubrir nuestro verdadero lugar en la red cósmica